Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar y continuar estudiando la Biblia usando como ayuda la revista La Atalaya, en esta ocasión la de diciembre del 2024. Es la primera ocasión que vamos a utilizar esta revista. Y esto es porque vamos a repasar lo que corresponde para la semana del 3 al 9 de febrero. El tema del estudio es Lecciones del milagro de los panes. Esta es la primera parte. La próxima semana sería la segunda, que tiene que ver con este tema. Este es el artículo de estudio número 48. En cuanto al texto central del estudio es Juan capítulo 6, versículo 35, que varias veces se lo menciona. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre. En cuanto al tema o resumen del artículo dice, ¿qué lecciones extraemos del relato del capítulo 6 de Juan, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una gran multitud? Empecemos con el párrafo 1. ¿Qué importancia tenía el pan en tiempos bíblicos? Era un alimento básico en tiempos bíblicos, así lo refiere, por ejemplo, Génesis 14:18, que habla sobre Melquisedec y Abraham. Era tan importante que en la Biblia en ocasiones se refiere al pan como si se hablara de la comida en general. Y en esta ocasión examinaremos uno de los dos relatos que tienen que ver con milagros hechos por Jesús y trataremos de obtener lecciones valiosas para nuestros días. Veamos el párrafo 2. ¿En qué ocasión necesitaron alimento miles de personas? En el relato de Marcos 6 se menciona que Jesús había ido con sus discípulos cruzando el mar de Galilea para poder descansar con ellos porque habían estado en actividad todo el día. Ni siquiera habían comido. De repente, ya en esa orilla, estaban rodeados por miles de personas que vinieron a ver a Jesús. Eran miles. Él les dedicó tiempo a hablarles del reino y a curar a los enfermos, así que él no descansó y los apóstoles tampoco. Ya que era tarde, se preguntaban cómo dar de comer a todos estos miles de personas. Es posible que algunos sí llevaban algo de provisiones, pero la mayoría no. Y los apóstoles le recomendaron que los despidiera para que vayan a conseguir comida, y Jesús dijo que deberían ellos darles de comer. Y Felipe dijo, ¿dónde compraremos pan para esta gente? Y eran muchas personas. Veamos cómo se resolvió esta situación. Veamos el primer subtítulo. Les dio pan milagrosamente. Párrafo 3. ¿Cómo reaccionó Jesús al ver la necesidad de la gente? Debemos también ver la imagen de la portada de la revista y también está en el artículo. Los discípulos le habían recomendado que envíe a estas personas a conseguir comida en otros lugares, pero Jesús dijo que no era necesario. Andrés le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada, que era un alimento básico, sencillo, y 2 pescaditos. Posiblemente eran pescados secos y salados. Pero dijo Andrés, ¿qué es eso para tanta gente? Solo eran 5 panes y 2 pescados. Pero eso era insignificante para, según los datos que menciona aquí el cálculo, aproximadamente 15,000 personas que había en ese lugar. La cantidad exacta que se da son 5,000 hombres, pero hay que aumentar aquí mujeres y niños. Así que estamos aproximadamente hablando de 15,000 personas y solo 5 panes y 2 pescaditos. Y en la imagen tiene una descripción que dice, Jesús cubrió las necesidades espirituales y físicas de la gente. Claro, ahí se ve poca cantidad, pero si fue un aproximado de 15,000 personas, era muy extenso el terreno donde estaban las personas y, por supuesto, el alimentar a tantos exigía mucha comida. Veamos el párrafo 4. ¿Qué lecciones sacamos de Juan 6, 11 al 13? Y también debemos ver las imágenes. Juan 6, 11 al 13 dice, Jesús tomó el pan y después de darle gracias a Dios, lo repartió entre los que estaban sentados allí. Hizo lo mismo con los pescaditos y comieron todo lo que quisieron.
Una vez que quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que dejaron los que habían comido de los 5 panes de cebada. Decía la pregunta 4, ¿qué lecciones sacamos de Juan 6, 11 al 13? Se distribuyó a las personas, se los hizo que se sentaran por grupos. Luego el relato dice que Jesús oró a su Padre, agradeciendo la provisión que estaban haciendo al dar alimento, tanto los pescados como los panes. Para nosotros nos recuerda que debemos hacer lo mismo antes de comer. Al pedir que se recogieran los sobrantes, nos enseña que debemos aprovechar bien nuestros recursos, es decir, no desperdiciarlos, saberlos utilizar apropiadamente. Si el propio Jesús indicó hacer eso, que es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Y tenemos aquí 3 imágenes con relación al párrafo 4 y hay una pregunta debajo. ¿Sigo el ejemplo de Jesús y oro antes de comer? Aquí se ve a una jovencita en la escuela, tal vez en el momento de recreo, o algunos tienen clases por la tarde y necesitan parar para alimentarse. También un hermano en construcción, la hora del almuerzo, pues está orando antes de servirse la comida. Y por supuesto a nivel del hogar, de la casa, la familia está orando antes de servirse. Un buen ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en agradecimiento a Jehová por lo que tenemos. Párrafo 5. ¿Cómo reaccionó la gente ante los milagros que vieron ese día? ¿Pero qué hizo Jesús? Por supuesto que de tan poco que había, que dé a 15,000 personas tanto alimento y hayan sobrantes, es para que ellos quedaran impresionados y relacionaron con lo que Moisés había dicho, de que aparecería un profeta especial nombrado por Dios, según las palabras de Deuteronomio capítulo 18. Así que ellos, al ver esto, pensaron que Jesús sería un excelente gobernante que iba a proveer todo lo necesario a esa nación, y por eso, ¿qué es lo que quisieron hacer? Presionarlo y hacerlo rey, porque ahí tenían garantizado su alimentación y por supuesto muchos otros beneficios. ¿Qué hizo Jesús? Según el relato bíblico de Juan 6, al observar esto, decidió retirarse a la montaña solo. Veamos el párrafo 6. ¿Cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Y debemos ver la imagen. Es posible que, dependiendo del país, nos presionen para que participemos en asuntos políticos, ya sea votando por algún candidato a favor o apoyando de alguna forma a quien se cree que puede mejorar la situación de cada lugar. Queremos mantener la misma actitud de Jesús de apoyar lealmente el reino de Dios, dar testimonio de éste y orar para que venga el reino. Y en la imagen tenemos aquí a Jesús delante de Poncio Pilato. Debajo de la imagen dice: Jesús les dio el ejemplo a sus discípulos al no intervenir en los asuntos políticos ni de los judíos ni de los romanos. Se mantuvo neutral. Es la manera o postura que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Veamos el siguiente subtítulo: el significado del milagro de los panes. Párrafo 7. ¿Qué otro milagro hizo Jesús y cómo reaccionaron los apóstoles? Aquí tenemos que leer Juan capítulo 6, versículos 16 al 20. Al anochecer, sus discípulos bajaron al mar, se subieron a una barca y empezaron a cruzar el mar en dirección a Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús todavía no se había reunido con ellos. Y el mar comenzó a agitarse porque el viento soplaba con fuerza. Después de remar unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y les dio miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Volviendo a la pregunta 7, ¿qué otro milagro hizo Jesús y cómo reaccionaron los apóstoles? Vimos que luego de irse a la montaña para evitar que lo hicieran rey, dijo a los apóstoles que regresaran a Capernaum. Durante el viaje se desató una fuerte tormenta, a tal punto que pensaban que se iban a hundir.
Jesús de repente aparece caminando sobre el agua hacia ellos y también le dijo a Pedro que lo hiciera, y lo hizo por un corto periodo. Y el relato dijo que se identificó para que ellos no tuvieran miedo. Al subir a la barca, el viento se calmó. Marcos puso como detalle: no habían captado el significado del milagro de los panes y su corazón seguía cerrado, incapaz de entender. Con ese detalle da la impresión de que ellos no habían entendido la relación entre el milagro de los panes con las cosas que Jesús quería enseñarles y dejarles muy claro. Veamos los párrafos 8 y 9. ¿Por qué fue la multitud a buscar a Jesús? Ahora debemos leer Juan capítulo 6, versículos 26 y 27. El texto dice: Jesús les contestó: de verdad les aseguro que ustedes no me buscan porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes hasta quedar satisfechos. No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Y es que el Padre Dios mismo ha puesto sobre él su sello de aprobación. Volviendo a la pregunta 8 y 9, ¿por qué fue la multitud a buscar a Jesús? Como vimos en el texto, Jesús fue muy claro. Lo buscaron hasta encontrarlo, llegaron donde él, pero Jesús les dijo claramente: comieron de los panes hasta quedar satisfechos. Para eso lo buscaron. Y dijo Jesús que esto era alimento que se echa a perder, como todo alimento. Por lo tanto, su verdadero motivo era solo satisfacer sus necesidades físicas, no porque habían entendido que era el representante de Jehová. Veamos el párrafo 10. ¿Qué obra de Dios tenía que realizar la gente para conseguir vida eterna? Tenían que demostrar fe para obtener esta vida eterna. Dicha fe consistía en reconocer a Jesús como el representante de Dios, y ellos no lo entendían. Y no solo verlo como alguien que podía proveerles el alimento físico. Es por eso que lo seguían, no por ninguna otra cosa. Veamos el párrafo 11. ¿Cómo demostraron los judíos que seguían pensando en satisfacerse con pan literal? Tenemos aquí que leer el Salmo 78, versículos 24 y 25. El Salmo dice: hizo llover maná una y otra vez para que comieran, les dio el grano del cielo. Hombres comieron el pan de los poderosos. Él les dio lo suficiente para que quedaran satisfechos. Volviendo a la pregunta 11, ¿cómo demostraron los judíos que seguían pensando en satisfacerse con pan literal? Por la pregunta que le hicieron en Juan 6:30, ¿y qué milagro vas a hacer para que lo veamos y te creamos? O sea que ni siquiera lo que habían visto antes era suficiente. Y recordaron el milagro del maná, cuando estaban en el desierto. Con esas palabras que vimos en el Salmo 78, estaban demostrando que seguían pensando en el pan literal. Por eso no entendieron cuando Jesús habló de el verdadero pan del cielo. Estaban ellos confundiendo con el maná. El siguiente subtítulo es nuestro principal interés. Párrafo 12. ¿Cómo dejó claro Jesús que es lo más importante? En el Evangelio de Juan 6, que es el que estamos considerando, dejó claro que lo principal como interés deben ser las necesidades espirituales. Y todos recordamos que en el Sermón del Monte lo dijo con mucha claridad en Mateo 5. Por eso debemos preguntarnos: ¿demuestra mi manera de vivir que me intereso más por mis necesidades espirituales que por mis deseos físicos? Ya vimos en el caso de estos judíos que oyeron a Jesús que su preocupación era más por lo físico que por lo espiritual. Veamos el párrafo 13, la parte A. ¿Por qué no está mal que disfrutemos de la comida? Por lo que dice la Biblia. En Juan 11:3, Jesús dijo que podemos pedir: danos nuestro pan para cada día. Así que podemos pedir el alimento para disfrutar de ello. Y la Biblia también indica que el comer y beber puede producir alegría de parte de Dios. En Eclesiastés 2 lo menciona, igual que Santiago 1:17. La parte B del párrafo 13. ¿Qué advertencia debemos tomar muy en serio?
Debemos aquí leer primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 7 y luego el 11. El texto dice: Ahora bien, estas cosas nos sirven de ejemplo para que no deseemos cosas perjudiciales como hicieron ellos. Tampoco nos hagamos idólatras, como se hicieron algunos de ellos, tal como está escrito: El pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron para divertirse. Ahora el versículo 11. Pues bien, estas cosas les ocurrieron para que sirvan de ejemplo, y se escribieron como advertencias para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los sistemas. La pregunta B del párrafo 13 decía: ¿qué advertencia debemos tomar muy en serio? Por lo indicado en estos versículos, los judíos hicieron que las provisiones milagrosas de Jehová se convirtieran en cosas perjudiciales por comer y beber y más bien pasar un buen rato. Esta advertencia la dio Pablo poco tiempo antes del fin de los sistemas judíos. Hoy queremos prestar atención al consejo porque también nos encontramos cerca del fin de este sistema y podemos ser dirigidos a los placeres o solo darle el suficiente tiempo a estas actividades. Veamos el párrafo 14. ¿Qué dice la Biblia sobre la comida en el Nuevo Mundo? Los que hemos leído la Biblia sabemos que se menciona que en el Nuevo Mundo habrá buenos alimentos en la tierra. Será comida de excelente calidad, abundante, y como dice el libro de los Salmos, más aún en las cumbres de las montañas. Así que no es malo comer y disfrutar de lo que Jehová nos da. Estamos enfocándonos en el exceso a tal punto que nos desvía de la adoración verdadera. Pasamos al párrafo 15. ¿Qué tendrán que aprender los que resuciten? Aquí hay que leer Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre, y el que demuestre fe en mí nunca más tendrá sed. Volviendo a la pregunta, ¿qué tendrán que aprender los que resuciten? En el párrafo se menciona que tal vez algunos que comieron de los panes del milagro que hizo Jesús resuciten, y ellos tengan que aprender el significado de las palabras de Jesús. Recordemos que todos los que resuciten volverán con su memoria, con sus recuerdos. Así que ellos recordarán las palabras de Jesús de yo soy el pan de la vida. Ellos tienen que entender que deben poner su fe en el sacrificio de Jesús y junto con los niños que nazcan en el Nuevo Mundo tendrán que aprender bajo el programa de educación espiritual que se pondrá en práctica. Y el párrafo 16, que analizaremos en el siguiente artículo. Seguiremos analizando el capítulo 6 del Evangelio de Juan y recordar lo que dijo Jesús sobre la vida eterna y cómo nos aplica a nosotros en este tiempo. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Cómo respondería? La primera dice: ¿qué aprendemos de lo que hizo Jesús antes de mandar que se distribuyera el pan y los pescados entre la multitud? Primero nos recuerda que para ser agradecidos debemos orar a Jehová antes de las comidas. Y eso vimos en las diferentes imágenes que analizamos de la joven que estaba en escuela o colegio, del hermano que estaba en la construcción y de la familia que antes de comer, pues todos ellos oraban a Jehová. La siguiente pregunta: ¿qué ejemplo nos dejó Jesús cuando quisieron hacerlo rey? Al ser testigos presenciales de este milagro, quisieron hacerlo a Jesús rey, y él se retiró de ese lugar dando a entender que no iba a participar en actividades de este mundo, dándonos el ejemplo de no participar en asuntos políticos. Y la última pregunta: ¿cómo podemos aplicar los consejos de la primera a los Corintios 10, 6, 7 y 11? Porque en este tiempo del fin queremos concentrarnos en asuntos espirituales y no permitir que la comida o bebida reemplacen o afecten nuestra adoración a Jehová. Sin duda, un estudio interesante que nos permite enfocarnos en la forma correcta de adorar a Jehová. Bien, queridos hermanos, esto es lo que teníamos que revisar para esta semana del 3 al 9 de febrero. Queremos participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Recordamos el
tema de este artículo. Lecciones del milagro de los panes. Es el artículo de estudio número 48. Queremos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.